Porque cuatro cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles. Como siempre, estamos muy contentos y agradecidos con Dios por darnos esa oportunidad de llegar todas las mañanas, desde luego, a este mismo lugar. Doctor, con su permiso, ¿podría Estados Unidos ejercer más presión para que nuestro gobierno medie en este conflicto? Es que los Estados Unidos tienen que ejercer presión en la medida de que vean objetivamente el problema jurídico. Y le hago la pregunta porque... El problema es político, pero tiene que solucionarse jurídicamente. Y los Estados Unidos no tienen nada que hacer en nuestra legislación. Eso quiero dejarlo muy claro. Pero tiene peso, como decía la embajadora al sostener... ¿Y qué no nos mantiene, pues? ¿Y qué no nos mantiene? Lo que no pueden es ejercer violencia intrafamiliar. Es decir, no porque nos mantienen pueden venir a agarrarnos a sopapos. Cruzados, mientras se utiliza la democracia para destruir a la democracia. Eso es lo que no podemos aceptar. Y aquí podrán haber muchos tecnicismos de que si la Sala de lo Constitucional tiene competencia o no tiene competencia. El problema, tal como dice Quirio, es un problema político. Las intenciones son políticas. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es que se utilice la democracia para destruir a la democracia. Tu pregunta original, ¿tiene los Estados Unidos competencia para poner presión a este país? Por supuesto. Si son los contribuyentes de Estados Unidos los que están poniendo la plata para estos programas. ¿Y cómo se nos ocurre que los Estados Unidos va a venir a apoyar a un partido político que celebra el 11 de septiembre? Que en cuanto tiene oportunidad quema banderas norteamericanas en la calle y que toma posturas antagónicas a los intereses de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo nos podemos poner a creer de que los Estados Unidos va a aceptar a un limosnero con garrote? Especialmente cuando nos están llevando por una ruta bastante peligrosa y separada de los derechos de los ciudadanos. Los senadores que emitieron opinión, mucha gente los trata de descalificar de que solo son 2 senadores. No nos equivoquemos, son senadores prominentes. Uno de ellos hasta considerado candidato a vicepresidente por el tiquete republicano. Son miembros del Comité de Relaciones Regionales que tienen mucho que decir en las decisiones que se aprueban en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos. Así que no nos equivoquemos, no son cualquier persona la que está hablando. Pero tampoco pueden venir a garrotearnos a la casa, como decía el doctor Salgado. Nadie está hablando de garrotear. No, me refiero peyorativamente, entiendo que ese fue el calificativo que utilizó. Nadie está hablando de garrotear. Ellos lo que han dicho, señores, El Salvador se comprometió para recibir esa ayuda a ciertas condiciones. Si esas condiciones de democracia y de convivencia democrática no se cumplen, nosotros estamos en todo el derecho de llevarnos nuestro dinero a otra parte. Eso tiene todo el derecho. Mira, Alfredito, si yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero es que además de lo que han dicho los senadores, ha habido una amenaza de frenar el asocio para el crecimiento, amenaza de frenar el segundo fomilenio. El primero ya no, porque ya está firmado, ya está consumado, ya solo falta un desembolso. Y amenaza de quitarle las visas a los que están involucrados en el problema. Se la tendrían que quitar a todo el mundo. Bueno, oye, pero permíteme, yo no le diría amenaza a eso. Yo le diría un hecho fáctico de la posibilidad que ellos tienen de hacerlo. Y la legitimidad. No, es que ellos son el imperio, pues. No, bueno, si ellos pueden hacer cualquier cosa. Bueno, pero es que, mira, ahí estamos entrando en otros 100 pesos. ¿Verdad? No, Alfredo, mira, si vamos a hablar de imperios,
podemos hablar del imperio en ciernes de Venezuela, ¿verdad? No, hombre, y del ¿cómo va a llegar pequeño dictadorcito de Hugo ni a los Chávez. tacones de los zapatos del imperio americano, ¿verdad? Pero lo que sí te quiero decir, es de que los Estados Unidos está en todo el derecho de llevarse su dinero, el de sus contribuyentes, a donde ellos creen que mejor va a servir no solo a sus intereses, sino que los intereses de una verdadera democracia. Y por último quisiera decir, los Estados Unidos tienen todo el derecho de darle o quitarle la visa a quien le dé la gana. Si yo tengo un tipo que me está tirando piedras y que me está quemando mi bandera y que me está acusando de imperialista, yo tengo el derecho de decirle, papá, andate a buscar otro imperio. Pero cuando senadores lo hacen, ya las cosas cambian. No, es que los senadores tienen la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque son senadores, uno, el presidente del subcomité del hemisferio occidental. Es un hombre que pesa. Así es. Y el otro es el segundo. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa cuando los senadores prominentes del hemisferio occidental, para asuntos del hemisferio occidental, te dicen que si no se resuelve este problema, te van a quitar el asocio para el crecimiento, el Fomilenio, y que te van a quitar las visas? Mira, yo no creo en las amenazas, yo no creo en los chantajes, y como salvadoreño me resisto a creer que vaya a haber una intervención desusada, desarmonizada con todos los anhelos del pueblo salvadoreño de su soberanía. Yo creo que el problema... Veamos. ¿Tú crees que la presión... Ok, y yo insisto, no quiero menospreciar, subestimar toda la discusión técnica, jurídica, ya lo hemos hecho y lo hemos repasado. Julio, ¿tú crees que estas dos voces, entendería yo, del cabildeo que podría ejercerse en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, podría de alguna forma obligar al gobierno de la República a decirle, mire, no se muestre tan indiferente a lo que está pasando? Usted y yo tenemos un acuerdo, un partnership, tenemos... condicionado. Condicionado, tenemos, gracias a los contribuyentes de los Estados Unidos, la disponibilidad de una cuenta del milenio para poder hacer un desembolso en una segunda etapa, que se rige y se norma por indicadores democráticos. Bueno, mira, tiene varias. Yo quisiera que me permitieras en cada una de las aristas que han hecho el planteamiento. Sí. Primero, no puedes dejar el origen. Yo más que estar cuestionando, y más que cuestionando, analizando quién nos va a venir a dictar la plana, yo quisiera que los salvadoreños resolviéramos nuestros problemas. Así es. Más que si hay intervención o no hay intervención. Creo que si logramos parar una guerra fratricida que le costó a este país 100.000 muertos, ¿cuántos de las víctimas familiares que cayeron en la guerra estarán viendo el programa y diciendo, bueno, si tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo en temas que eran imposibles, no veo por qué no pueda privar la sensatez en este momento en las partes que están en conflicto? Entonces yo quisiera que el tema más lo enfocáramos a buscarle la salida temporal al problema y hacer un planteamiento de solución que pueda ser perpetuo en el tiempo. Ahora, nadie puede tapar el sol con un dedo, por supuesto que ejercen presión, ¿verdad? Es nuestro mayor socio comercial, los Estados Unidos. ¿Cuántos salvadoreños viven en Estados Unidos? Me explico, la ayuda económica que le aporta no solo al Fomilenio, en varias cosas el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto que tiene un peso político y una presión. Es decir, negar eso es querer tapar el sol con un dedo. Pero quisiera que volviéramos al origen del problema. Yo creo que pasa, Ernesto, porque ¿qué queremos en este momento del país? ¿Queremos buscarle salida? Ok, sentemos en este momento las bases por una salida. Quirio planteaba al inicio del programa y dice, miren, es que hay una conceptualización de que la sala quiere ser tribunal. Bueno, esa puede empezarse a perfilarse la solución. Yo creo que es necesario hacer un alto, y lo he venido sosteniendo en el camino, de revisar la Constitución nuestra en el sentido que queremos, qué organismo queremos que nos controle constitucionalmente. ¿Queremos la concepción alemana
de un tribunal de lo constitucional con las consecuencias que eso implica, bueno, debatámosla jurídicamente. ¿Queremos que siga siendo una sala constitucional dentro de la estructura de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, debatámosla en esta mesa. Pero ninguno de los dos argumentos puede dar principio para que en este país no se cumpla con la ley. Es decir, como abogado tengo la obligación de respetar la eficacia jurídica de las sentencias. Es decir, eso no está en discusión. Ahora, de eso a consentir muchas de las arbitrariedades que se cometieron, hay una gran, pero gran salida. ¿Cuál es mi planteamiento para hacerla y volverlo, como vos decís, más práctico? No, y práctico en sostener, y te voy a decir, ¿cómo piensas tú que se puede interpretar esta situación si tenemos a dos personas asumiendo el papel de presidentes de Corte Suprema de Justicia? No, es que no hay. Uno no hay es calma. Florentín, ¿verdad? Mira, y el otro es el doctor Ovidio. Primero hay un error de concepción de creer que hay dos cortes Entonces, plenas. Espera. Si yo te pregunto a ti, porque tú lo que tú me estás planteando me lleva a hacerte la siguiente interrogante. ¿A quién reconocerías tú de presidente de la Corte Suprema de Justicia? No me pongas la pregunta con una respuesta, porque no soy yo el que estoy siendo cuestionado. Correcto. El tema aquí, pero permíteme explicarme, porque si no me permitís explicarte, contestarte vos la pregunta. Lo que yo te estoy planteando es que no hay dos cortes plenas, como he visto en los comunicados. Entonces, ¿cuál es? Espérate, en primer lugar, porque la Corte Plena es un tribunal de ocasión, es decir, no es un tribunal permanente. La Corte Plena se constituye para tratar determinados puntos específicos. Hay que preguntarse quién convoca a Corte Plena. Ese es el problema de fondo. Aquí no es lo que yo quiera, lo que a mí me guste o lo que le guste a Alfredo Aquilio. Aquí es lo que dice la sala en un momento determinado. Es que mira, mientras no lo pongamos en la dimensión que debe de ser, no le vamos a empezar a hallar la salida al problema. Yo creo que deberemos de plantearnos seriamente ya, hacer un planteamiento a la ciudadanía. ¿Por dónde empieza? Bueno, la ratificación definitivamente tiene que estar dentro de las posibles soluciones, porque si bien es cierto la solución es política, si no tiene una base jurídica, una base constitucional, este país está condenado al debate. Si yo parto y he sido, dijéramos, he propugnado porque la solución sea política, pero sobre la base legal y sobre la base de la Constitución, no sobre la base de acuerdos políticos. Ese es un tema que no lo debemos de plantear. ¿Por qué hablo de la ratificación como salida momentánea? Porque si interpretás y si cumplieran la sentencia tal y como está planteada, en mi criterio no habría órgano judicial. Pero Arena no quiere la ratificación de la elección del 2009. Bueno, es que yo no hablo de personas, estoy hablando de procedimientos para empezarle a hallar. Pues sí, es más, yo he escuchado a Arena decir que ellos no cuestionan personas, sino procedimientos. Sí, pero tampoco te quieren aceptar que las personas que fueron electas en el 2012, hoy, este año, ¿te acordás? Sean ratificadas. ¿Te acordás? Con un nuevo proceso. Bueno, pero yo no puedo asumir una posición por Pero Arena. yo estuve con el FMLN el martes y estuve ayer, creo que estuve con la gente. Lo que yo he escuchado y lo que yo he escuchado a varios diputados de Arena es que no están en contra de personas, sino el procedimiento. ¿Y entonces por qué no ratifican? Bueno, yo le pregunté por qué no ratifican. Pero solo un poquito. Adelante. Hay que pedirle a esta gente que sea consecuente. Todos hablan de la voluntad popular. ¿Y por qué le tienen miedo a la voluntad popular? Y no la voluntad popular fue expresada en las elecciones de marzo. ¿Cuál es el problema? Que esa voluntad popular se exprese en estos momentos y reelija a los del 2012. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el 2012 y el 2006? 6 votos son la diferencia. Lo que sea, pero ¿por qué le tienen miedo a eso? Segundo, la del 2006, Julio, y no votaron los del Frente por los del 2006. No, por los del 2006 no votó el Frente. No votó No votó el Frente por la del 2006.
No, pero te digo, en mi planteamiento, el concepto de la ratificación... Se lo dicen ellos, guardaron silencio y no hicieron el berrinche, dice la gente del frente. Y no hicieron el berrinche que están tomando ahora los Mire, yo le sugiero algo. Sí. Que le demos la palabra a Dagoberto. No, Claro, que claro que termine, termine, y es que después Julio, va, es que Julio no ha terminado. Dale, Julio. Es que es muy difícil y aquí yo sí te quisiera pedir que tu intervención que nos deje exactamente a todos el mismo tiempo. El problema, es que no tenemos tiempo y aquí la pregunta es clara. Sí, pero cada uno, sí, pero entonces no voy a contestar porque yo tengo todo el derecho de defender mi posición, de exponerlo públicamente y no voy a permitir que se me interrumpa ni que mucho menos deje de hacer mi planteamiento. Entonces me voy a... Porque... Sí, entonces me levanto yo y te dejo el programa acá. Que termine Julio. Creo que Va, no. va. Escuchemos a Julio. Terminemos. Escuchemos. Pero Dale, ese Julio. no es el tema. Yo al final lo que quiero hacer es un planteamiento de buscarle una salida y una solución a este país. Y yo no vengo a defender a ningún bando, yo vengo a defender la institucionalidad de este país, vengo a defender a El Salvador, esa es mi posición. Y si en esas aras de hacer un planteamiento le voy a caer mal a cualquiera, pues ni modo, son los costos que tenemos que pagar. Pero ya debemos de empezar a hacer planteamientos de solución. Ya la voluntad política, externenla. Pero del diente al labio decir, sí, estamos de acuerdo, que nos gustaría. Denle soluciones al país, denle ya planteamientos prácticos, no nos quedemos ya en retórica. Eso es lo que yo quería hacer un planteamiento. Dos presidentes. El fiscal general advierte, y eso lo titula el periódico El Diario de Hoy esta mañana, advierte a la Corte actual estar emitiendo sentencias. Bueno, Fiscal advierte a Corte paralela. Mira, ahí está. Bueno, ese es otro punto. ese es otro punto. Lo que pasa es que el fiscal es el garante de la legalidad del país. Los jueces se pronunciaron y los empleados a decir, señores... No, ahí tengo yo mi reserva porque los jueces están sometidos a la ley y a la Constitución. No le obedecen a ninguna persona en su carácter particular. El fiscal es el garante de la legalidad en este país. Y si el fiscal advierte que se ha cometido en una ilegalidad, proceda, señor fiscal. Proceda. No le queda otra más que proceder si usted estima que efectivamente ha habido una violación o un ilícito en ese tema. 7 de la mañana con 2 minutos. Voy con Dagoberto cuando regresemos después de esta pausa comercial. Regresamos. Sí puede tener consecuencias más adelante, ¿no? Por lo que se está dando, pero en la realidad, o sea, yo creo que es más interno que afuera. Está mal, ¿verdad? Deberían de ver de qué manera resuelven ese conflicto, ¿verdad? Lo más pronto posible, ¿verdad? Antes de que el país sea afectado de todas formas. Porque los diputados están actuando de una manera errónea. Están actuando como nunca en el país se había visto una cosa así. ¿Verdad? Así es que, claro que uno tiene que arreglarse en casa, no tiene que andar teniendo injerencia ni en otro país de Centroamérica. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Qué alcances podrían tener todas las, diríamos, propuestas o señalamientos que han hecho senadores estadounidenses para frenar un poco la cooperación hacia nuestro país? ¿Podría esto ejercer más presión para que el gobierno de alguna manera juegue un papel mucho más preponderante en la búsqueda de una solución? ¿Qué tipo de salida tiene esto, Dagoberto, cuando hemos conocido esta semana 3 cosas elementales y te las voy a mencionar? La primera de ellas es, los jueces se manifiestan bajo una posición de desconocer cualquier tipo de sentencia que surja de esta corte que está cuestionada, de esta nueva corte. Segundo, un grupo de empresarios que estaban acompañando al gobierno en el tema del asocio para el crecimiento en representación del sector privado, temporalmente, decía ayer, lo confirmó la embajadora de los Estados Unidos, se han retirado de ese cargo. Y otro elemento bien importante que es el que a Julio le mencionaba antes de irnos a la pausa. El fiscal general advierte precisamente y llama a esta corte a abstenerse
de estar emitiendo sentencia. Una situación bien compleja. Te doy el tiempo sin interrumpirte. Yo no estoy en condiciones de llamar a las puertas de la conciencia, porque la coyuntura no registra un problema de conciencias. Estamos en medio de una lucha política. Por supuesto, cuando se trata de la relación de una sala de lo constitucional y una asamblea legislativa, forzoso, necesario e imperioso es intentar una reflexión jurídica. Porque si hay algo valioso en esta coyuntura es que de repente las personas se dan cuenta que la Constitución no es un simple papel y que tiene que ver con tu vida. Y es algo que vos debes aprender a leer con cabeza política. Y esto lo digo incluso para los abogados, para los estudiantes de Derecho. Pero es válido también para cualquier persona con cabeza política, porque la Constitución es un instrumento político que expresa los acuerdos políticos fundamentales alcanzados por la sociedad en una coyuntura determinada. Por eso es que esto está sujeto a modificaciones e incluso a cambios totales en la medida que los acuerdos sean posibles. Nosotros hemos estado hablando de salidas y soluciones. Ojo, esto resulta muy importante, porque cuando hablamos de salida nos estamos refiriendo a esta coyuntura. Esto tiene una salida. Claro, toda crisis tiene una vocación de salida y toda salida expresa el abordaje correcto de una crisis, que es en lo que está. Pero pensando esto como país, no pensamos en salida, pensamos en soluciones. Pensamos en soluciones. Por eso la reflexión del doctor Salgado en relación con el papel de la sala de lo constitucional. Y entonces se dice, bueno, ¿acaso no se necesita un tribunal constitucional expresado así en la Constitución? Sí. Aparte de la estructura de la Corte Suprema de Justicia, sí, ¿cómo no? Pero aquí estamos hablando ya de una nueva constitución, y estamos ya montados en el potro de la solución. Pero estamos obligados a mirar lejos, a mirar el horizonte, estamos obligados. La inteligencia nos presiona. Cuidado cómo vos pensás que la clave del tema tiene que ver simplemente con lo concreto, con lo práctico o con lo pragmático. No, hombre, no. Eso es viveza. Ahora, pero no inteligencia. Ahora, ¿es necesario eso? Sí. Hay que tener una noción de lo práctico, lo pragmático en un determinado momento. ¿Cómo no? Pero ojo, miremos cómo se ha complicado hoy el territorio de la salida. Aquí estamos buscando una salida, pero hay complicaciones. Las preguntas que aparecen en este programa tienen que ver con la intervención del gobierno de los Estados Unidos. Y aquí hay un problema grave para el país. Este país va a permitir que un gobierno extranjero venga a decir cómo resolver un problema doméstico a vos en tu casa. Incluso no te gusta que tu misma suegra intervenga para resolver los problemas. Tu suegra, que es tu familiar. ¿Ves el tema? El gobierno de los Estados Unidos va a dictar la solución a esta crisis. No, hombre. Irresponsables y responsables son aquellos que han permitido que eso ocurra. El gobierno de los Estados Unidos es un gobierno imperial. Ellos no saben actuar de una manera diferente que de una manera imperial. Es que son imperio. Y por eso amenazan. Y por eso presionan.
El gobierno de los Estados Unidos no le puede dar lecciones de democracia a nadie. Que es un gobierno que bombardea, es un gobierno que invade, es un gobierno que lucha por quitarle los recursos naturales a otro. Entendemos, señora embajadora Aponte, que usted tiene que hacer su trabajo y tiene que hacerlo bien. Entendemos su tesis de que las opiniones de estos senadores tienen peso. Claro que tienen peso. Y mucho más peso en relación con un país como mi país. Como mi país, es cierto. Pero conviene que baje su tono. Conviene que baje su tono. Nosotros somos un país amigo. Recibimos a los Estados Unidos con los brazos abiertos. Aquí hay responsables de que usted se haya visto precisada a decir eso. Y entendemos que aquí está en juego el dinero, simplemente el dinero. Eso es importante para nosotros. Y el tema es que se puede perder esa ayuda económica por una razón como esto que estamos tratando. Ese es el tema. Ese es el punto. Yo solo quisiera agregar esto. Mira, Dago, muchas veces la suegra manda más en la casa que el propio dueño de la casa, ¿verdad? Lo que te quiero decir, no, yo veo la mediación de la señora embajadora como una forma de buscarle un acercamiento a las partes y tratar. No creo yo de que la intención sea de injerencia, Dago, que la intención sea de ponerla. Mira, no, yo sí quiero comentar un poco lo que dijo Dago. Yo estoy de acuerdo que hay que ver lejos, pero hay que ver profundo. Es lejos y profundo. Correcto. Cuando tú decides que los Estados Unidos no le puede dar clase de democracia al mundo, yo sí tengo que estar en desacuerdo contigo. Por supuesto. Es la democracia por excelencia, no perfecta, pero por excelencia. Tercero, eso de los conflictos bélicos, pues hay agresores y agredidos, ¿verdad? Depende de la óptica con que se ve, y los recursos naturales pues o se compran o se toman, pero es otro tema de debate. Lo que sí yo quisiera decir es de que los Estados Unidos, primero acordémonos que es a donde viven 3 millones de salvadoreños, que han ido ahí libremente, nadie los ha obligado. ¿Crees vos? O sea, tal vez lo habrán obligado la situación. Y entonces cuando tú hablas de los responsables, los responsables son los que nos mantienen en la miseria. Esos son los verdaderos responsables del relajo que hay en este país. Los que nos mantienen en la miseria y que nos quieren tirar a derroteros que nos van a traer más miseria y más esclavitud. Esos son los verdaderamente responsables. Los Estados Unidos no, si los Estados Unidos tienen libertad de hacer con su dinero lo que le da la gana. Nosotros los salvadoreños somos los culpables. Y por eso es que nosotros los salvadoreños no podemos cruzarnos de brazos, mi querido Dagoberto, ante lo que está sucediendo. Porque yo estoy viendo más allá y más profundo. Más allá están los espejos de Nicaragua y Venezuela. Más profundo están las dictaduras de Cuba. Eso es lo que queremos nosotros para El Salvador. Es lo que queremos para nuestros hijos. Yo no creo. Tiene razón, Alfredo. Hemos de ponernos de acuerdo en qué país queremos. Así es, correcto. ¿Qué país tenemos y qué país necesitamos? Hemos de hacerlo. Para que nadie venga a tu casa a decirte lo que tenés que hacer, amenazándote. Ponernos de acuerdo todos los sectores. Todos los sectores. Es decir, se trata de ser responsables. Y aquí en esta temática hay una salida. Ya hay una salida. ¿En manos de quién está esa salida? Obviamente en manos de los partidos. 1, 2. ¿Cuál es la base de esa salida? La base de esa salida. Solo hay una base.
es el cumplimiento de la sentencia. No hay otra base. Eso es el cumplimiento de la sentencia. 3. Ese cumplimiento de la sentencia que nutre ese acuerdo político. Mira, el cumplimiento de la sentencia nutre ese acuerdo político. Ha de estarse trabajando ya, liberado de las presiones públicas, de manera muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente. Alfredo. Ahora, ¿de qué manera cumplir eso? Eso es otra cosa. ¿Cómo el cumplimiento de la sentencia impacta en la estructura de la Corte Suprema de Justicia, en la composición? Eso es otra cosa. Pero el punto de partida es justamente eso. Ahora, Ovidio Bonilla es un abogado inteligente, prestigioso de San Miguel. Esta es una experiencia increíble para Ovidio Bonilla. Por favor, Ovidio, ponele atención a todo lo que está ocurriendo. Ponele atención a lo que está ocurriendo justamente en esta coyuntura. Tus decisiones pueden nutrir el camino de la salida, a esta crisis. Aquí ha aprendido lecciones el mismo presidente de la República. El presidente Mauricio perdió la oportunidad de jugar en esto de manera elegante. Tuviste todo el camino, querido presidente. No era necesario esperar una presión extranjera para decir lo que tenías que haber dicho de manera precisa en el momento preciso. No era necesario que alguien viniera de afuera, querido Carlos Mauricio, para enmendar el texto. Pero ya lo hiciste, eso está bien, eso está bien. Pero hagamos pero es que fíjate que yo quisiera darle seguimiento a lo que dijo Dagoberto, porque es bueno. Dagoberto ha hablado de elecciones y ha hablado de soluciones. Yo quisiera remitirme a lo que hizo el juez Roberts, que es el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dicho sea de paso es el niño bonito de los conservadores de los Estados Unidos, porque ellos lo pusieron ahí. Y él falló en contra de los conservadores con respecto a la ley médica de Obama. ¿Cuál es la lección para nosotros? Lo que dijo el juez Roberts. Dijo, yo creo que esta ley es legítima porque lo considero un impuesto. Si no les gusta, cámbienla. Esa es la gran lección que nos está dando el juez Roberts de los Estados Unidos. Si no nos gusta la Constitución, cambiémosla. Pues es que eso es lo que hemos venido hablando todas estas semanas. Exactamente el punto. Ahora, las reglas del juego es la Constitución que tenés ahorita. Correcto. Pero es que mira, de acuerdo a la Constitución que tenemos en este momento, tanto la Asamblea tiene razón, como la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, tiene razón. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que hay animadversión hacia la clase política, hacia los diputados, y por eso es que han hallado apoyo a la Sala de lo Constitucional para ser más popular. Pero veamos el problema. De acuerdo a la división de poderes, a la Asamblea le toca elegir funcionarios de segundo grado. Segundo, la Corte Suprema de Justicia son funcionarios de segundo grado. Tercero, todos los órganos del Estado tienen un tope hasta donde pueden llegar. La Asamblea Legislativa resolvió dentro de sus facultades nombrar a los magistrados del 2012. La Corte Suprema de Justicia, dentro de sus facultades, aún yendo más allá de las mismas, resolvió inconstitucional el 2012
y ridículamente inconstitucional el 2006. Entonces se crea una crisis. ¿Qué hace la Asamblea para defenderse? Crea una comisión especial. ¿Cuáles son los hallazgos de esta comisión especial? Punto 1, que un magistrado martirizaba, torturaba psicológicamente a su mujer y fue condenado por ello. No fue una denuncia, fue condenado. Este magistrado no debió haber sido electo, pero no se sabía. Ahora se sabe. ¿Cuál es la otra cuestión que hay que analizar y que está complicada? Que los magistrados del 2009, todos fueron electos habiendo un recurso de amparo que había suspendido el acto reclamado. La Corte, la sala de lo constitucional anterior había determinado que no se podía elegir a los magistrados. Y esta asamblea o la anterior eligieron. Déjame terminar. Y tercero, que además se manoseó y hubo presiones en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura para que entraran 2 o 3 magistrados. Todo esto nos hace llegar a una conclusión, que si para la Sala de lo Constitucional 2002 y 2006 son ilegales, inconstitucionales, y para los diputados la del 2009 lo es también por la investigación que se ha hecho, ¿por qué no se van todos, pues? ¿Y por qué no se van todos? Dejan la mesa limpia y entonces la Asamblea Legislativa, todos los partidos políticos, incluyendo Arena, empiezan a repartirse como siempre se han repartido. Porque el problema ahora es que no le han repartido a Arena. Pero el día que Arena, de los 15 magistrados, le den 4 y el FMLN se quede con 4, se va a llegar a la misma solución de repartir los otros 3 entre los demás partidos políticos. Me voy a y eso es lo que se ha hecho siempre, y eso es lo que se va a hacer al final de los finales. Yo me voy a remitir solo a una sugerencia que mi papá me hacía de cipote y hasta ahora la vengo a comprender. Me decía, mire, yo a todos los políticos los mandaba de vacaciones pagadas. Y El Salvador funcionaría sin boleto mejor. de regreso. Y sin boleto de regreso. No, yo creo que lo que deberíamos de hacer, lo que de alguna manera generamos opinión, es buscarle una solución al país. No estoy hablando de posiciones de bando. Solución. Es una solución al país. Y deberíamos por empezar a crear las bases para una construcción de un acuerdo político. Yo me he permitido como hacer unos 4 o 5 planteamientos. Y una visión de nación. Y una visión de nación que me gustaría como planteárselos a la ciudadanía y sobre todo, más que todo, a la comunidad jurídica. Primero, yo creo que debemos de enfocar la solución en el pleno reconocimiento que los partidos deben de hacer, que si bien es cierto, debe resolverse este problema, pero al amparo de la Constitución y del derecho. Es decir, como la primera premisa que debemos de... La segunda, tenemos que entender que cada uno de los órganos de Estado tienen sus propias funciones, sus propias competencias y que no pueden ser invadidas bajo concepto alguno. Tercero, es necesario plantearnos la reforma constitucional en el sentido que queremos en el país en el tema jurisdiccional, específicamente en materia constitucional. ¿Queremos un tribunal constitucional? Bueno, hagamos el estudio, hagamos los debates que deben de hacer, porque si solo le vemos con salida momentánea, dentro de 3 o 4 meses vamos a estar en el mismo problema cuestionando otro tipo de sentencias que no nos han gustado. Hoy por hoy, la Sala de lo Constitucional forma parte de la estructura orgánica de la Corte. El máximo tribunal de este país se llama Corte Suprema de Justicia y este órgano está integrado por salas, cámaras, jueces y jueces de paz. Así lo dice nuestra Constitución. No la queremos, cambiémosla pues. Esa estructura ya no responde a realidades sociales, cambiémosla. Pero mientras exista, esas son las reglas del juego. Me parece muy buen punto. A ver, Dagoberto. Claro. El esfuerzo aquí es plantear de manera diferenciada pero conectada una salida y una solución. Cuando hay una salida a una crisis de coyuntura,
también estamos ya abordando la solución. Pero la solución tiene más músculo, más horizonte y más fronteras. Tenemos una constitución que viene desde 1950. Más o menos se ha mantenido con algunos retoques, algunos mínimos, como la de 1962, un pequeño toque. Sobre todo en los temas sociales. Sí. Necesitamos una nueva constitución, es decir, un nuevo paquete de acuerdos políticos que diseñen el país que necesitamos. Esto es un trabajo conjunto de todos los sectores políticos y forma parte necesaria de la construcción de un nuevo Estado, Las elecciones que vienen y las que vendrán resuelven el tema de un nuevo gobierno o de otro gobierno, pero eso no es el problema, es un nuevo Estado, es decir, una nueva relación política, nuevo acuerdo político, nueva esencia del poder. Todos sabemos que el Estado es aquella fuerza política, económica, ideológica, militar, cultural, que nace de la sociedad y se encarama en la sociedad. Ese es el Estado. Y la clave en la vida de un Estado es la relación de la persona, del ser humano, con ese aparato. Esa es la clave. Ahora, esa es la solución. En esto hemos de trabajar todos los sectores. Los sectores populares, los sectores empresariales. Los términos de la salida ya están puestos sobre la mesa. Y los protagonistas de esa salida hoy están obligados a caminarla antes que al país le dicten los términos de esa salida. Ya es un tema de patriotismo y de dignidad, Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Y he propuesto la reforma de la Constitución como tú lo has hecho. Correcto. Llegué al atrevimiento de decir que esta Asamblea debe proponer en 3-6 meses lo más las reformas, declararse disueltos. Alguien me va a decir, eso no está en la Constitución. Pero ellos pueden renunciar, pueden exonerarse. Y antes de exonerarse, llamar a elecciones anticipadas. Y la siguiente elección, la siguiente Asamblea ratifica las reformas. Correcto. Pero no podemos permitir que una sala de lo constitucional, sin atribuciones constitucionales, esté modificando la Constitución. Esté siendo un poder constituyente, porque ni la Asamblea Legislativa es poder constituyente. Se necesita una Asamblea más otra que ratifique la reforma. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la solución aquí, Dagoberto, es mediata e inmediata. La solución inmediata es que se sienten todos los partidos, la comisión investigadora, que le restan credibilidad muy malcriadamente, los magistrados de la sala, en la prensa gráfica sale, le restan credibilidad y la ofenden. Es una comisión especial nombrada por la Asamblea de acuerdo a sus atribuciones. Y tiene peso, mucho peso, y ha recomendado algo allí. Y ha dicho, los 5 magistrados del 2009 fueron electos cuando estaba suspendido a estos reclamados. Y hay un magistrado del 2009 que torturaba psicológicamente a su mujer, que no tiene moralidad ni competencias notorias, y este nunca debió ser elegido. Y hay 3 magistrados que fueron electos por casi fraudulentamente, porque el Consejo de la Judicatura fue presionado y dio una lista adicional. Ahí tenemos elementos como para que todos los partidos con madurez se pongan a decir, bueno, respetemos el fallo, que se vaya el 2012 y que se vaya el 2009, pero que también se vaya el 2006, pero que también se vaya el 2009. Entonces el problema tiene solución, a pesar de que probablemente alguien crea que se agrava.
tiene solución. Y todos los partidos políticos hacen lo que siempre han hecho, Dagoberto, repartirse. Sí, pero yo creo que, mira, sigue Julio. El fondo de la problemática es que la percepción en política se vuelve realidad. Aunque yo comparto totalmente que hay extralimitaciones, pero la percepción que tiene la ciudadanía es al revés. Aquí hubo toda una construcción, además que los políticos han pagado aún más porque esa percepción se vuelva realidad. Entonces, lo que tú has planteado en la elección 2009 es correcto. Pero la percepción que tiene la ciudadanía es que es una revancha frente al accionar de la Sala de lo Constitucional, aunque en el fondo tengan la realidad. Pero Julio, mira, es que pueden hacer un pacto, hombre. Pues sí, pero... Los diputados pueden hacer un pacto. Pueden dejar a los 4 magníficos ahí, que ya no son tan magníficos, ¿verdad? Pueden dejar a los 4 magníficos, pueden dejar a los 5 del 2006 y pueden repartirse lo demás. Al que no pueden dejar, perdóname Julio, al que no pueden dejar es al magistrado que torturaba a su mujer psicológicamente y que ha sido condenado por violencia intrafamiliar. Mira, a ese no lo deben de dejar. ¿Sabes lo que yo no acepto en este planteamiento de que los partidos se repartan? Porque, señores, más que procedimientos hay que ver a quién se elige. ¿Y vos crees que a mí me gusta eso? Pero esa es la realidad. Yo te lo he contado muchas veces aquí. Sí, pero que allá se abrían las listas, se abrían las elecciones, se pasaban 3 meses y al final, en una sola sesión de comisión política, cada partido llevaba a su candidato y a ese se nombraba. Kirio, las condiciones que estamos ahorita, con los ojos de la ciudadanía puestos, con las redes sociales puestos, con jóvenes que están un poco... ¿Y vos crees que a ellos les importa eso? Es que el problema es que viene la factura después. ¿Vos crees que a Arena le importa si le dan 3 magistrados todo lo que venga después? Después de quién. Yo sigo insistiendo y no quisiera pensar y retomar las palabras de Alfredo, decir, pobre mi país, si esa va a ser la visión de la solución. Si es que no puede cambiar. 30 segundos. Yo no me resisto a creer que en este país se sigan dando las cuotas partidarias en una asamblea, en lugar de estar discutiendo cuál es el perfil del magistrado que necesitamos para esta coyuntura. Y te voy a decir más, perdóname, Dagoberto, te voy a decir más. No solamente van a elegir con cuotas a los magistrados, sino que van a elegir con cuota al fiscal general y van a elegir con cuota a los magistrados de la Corte. Pues si esa va a ser una lucha permanente que vamos a tener aquí, de señalamientos. Bueno, pero este es en realidad un momento de maravillas y de campanitas. Pero por favor, la gente y también el pueblo, denle seguimiento a esto, estén atentos a esto y participen, hagan oír su voz, hagan oír su posición, no se mantengan pasivos. Esto que estamos hablando tiene que ver con los frijoles que vos te comes todos los días, tiene que ver con la tortilla tostada y el queso fresco que vos te comes, tiene que ver con tu vida. Y las posibilidades de trabajo. Ah, claro. Y miren todo lo que está saliendo. ¿Cómo se hacen las cosas en este país? Mira, y nosotros en esta mesa no nos dedicamos a eso, no. El trabajo de nosotros es tratar de explicar las cosas, de analizar las cosas y ponerlo en la cabeza de la gente. Lo que ocurre de que, no, y lo que ocurre es de que mira todo lo que se desborda. Lo que nosotros abordamos es lo que se desborda. Y vamos a verlos, a los partidos políticos, a todo gato color, en la salida que le van a dar a esto. Están ante los ojos de todo mundo. Ya tienen en la mesa todos los elementos para la salida. Yo solo quiero terminar el planteamiento sobre la última base. La salida va al final a terminar por la ratificación. Te doy la palabra, Julio, porque estoy atrasado con el tiempo. Te doy para que te amplíes tú, porque yo creo que es importante responder la tercera pregunta. Pero que termine, Julio. Sí, por eso, tiene salida o no este conflicto, pero te la doy porque voy atrasado con la quizás voy a esperar porque sí, es muy... que puedes ampliar más. A quienes me escriben... Es como cuando vas al baño y te dicen que te apures.
Para quienes me escriben al Twitter y a otros sistemas de mensajería, quiero decir que tengo un poco dañado este aparatito y por consecuencia se me hace difícil recibir preguntas o comentarios de ustedes. Voy a una pausa, no me cambie, regresamos. Posible, pero mientras no solucionen el problema siempre va a haber diferencia entre unos. No creo yo que nos traiga implicaciones. Aquí como cada quien no quiere dar su brazo a torcer. Pues. Aquellos cansados de que la arena ha dominado y hoy la arena no quiere que el otro domine, total que. Pero van a llegar a un acuerdo, definitivamente. Tienen que hacerlo, pues, por el bien de nosotros también. No vamos a estar así en zozobra, pues, podríamos decir. Sí, estoy de acuerdo que sí va a traer implicaciones, porque se está creando una inseguridad en el sistema del Estado de Derecho de El Salvador. Además se está creando una mala imagen de que no podemos resolver nuestros problemas internos aquí en El Salvador. Y calidad. Bueno, gracias. Me está diciendo acá para ser más equitativo traer un reloj, pero de arena, que son los más efectivos. No, usted de arena física, no política. No, yo te estaba sugiriendo solo que leo un correo de condiciones hay que poner un reloj, porque aquí o todos en el suelo, todos en la cama. No lo vayas a traer de arena, dice, o sí de arena. De arena, pero física. Pero física. Dice, buenos días, dice doña Evelyn Sol, les escribe y les saluda a ustedes. Buenos días, Ernesto, a usted y sus brillantes invitados. Creo que hay una diferencia clara entre amenaza y advertencia. Advertencia es lo que han hecho los senadores americanos mediante su embajador Aponte, o sea, una exhortación a cumplir con la Constitución y la democracia. Y así lo dijo claramente, pues Estados Unidos solo ayuda a los países democráticos. Amenaza es un ultimátum. Las palabras del senador Marco Rubio fueron: no tenemos obligación de participar con un gobierno que viola su Constitución y sus leyes, porque toda esta ayuda está diseñada para países que llevan progreso y democracia. Es su dinero y tienen derecho de llevárselo si no se cumplen los acuerdos suscritos. No podemos ser pordioseros y además con garrote. ¿Es su plata o acaso, dice y pregunta, es mejor que de un solo, sin advertencia se lleven su plata sin advertirnoslo? Bueno, mira, lo que sí coincidimos toda la mesa es que triste que nos vengan a querer dictar la plana para buscarle la salida y la solución a este problema. Es triste, cuando tenemos la capacidad los salvadoreños para resolver nuestros propios problemas. Para contestar tu última pregunta, donde decís que si tiene o no salida al conflicto, salida sí, solución no sé, y la veo difícil. Y voy a decir por qué. En estos momentos ya la soberbia y el hígado se ha impuesto a la razón y a la sensatez. Pero todos los salvadoreños debemos de exigirle a las partes en conflicto que las actitudes personales deben de anteponerse a las institucionales. El riesgo del país a donde se está llevando va mucho más allá de dos personas. Yo creo que deberíamos de hacer un planteamiento y la salida, porque no la solución, va a empezar por la ratificación de los magistrados, la exclusión, dijéramos, de las causas que llevaron a esa ratificación. Y cuando yo planteo la ratificación no estoy diciendo que no se investigue a los del 2009. Lo que pasa, Kirio, es que la percepción que tiene la ciudadanía en este momento es que estos magistrados están siendo como devolviéndole la pelota por haber tocado fibras sensibles, aunque tú y yo sabemos y compartimos que no llegaron de una manera legítima. Saluda a la radio a propósito para seguir con tu planteamiento, Julio. Perdón. Hola, Julio, te estamos escuchando atentamente. Muy buenos días. Te va escuchando mucha gente, ¿no? Nuestros amigos allá en Canal 21. Así es, en efecto, y te está escuchando. Julio, estamos en la fase, deliberando todos los acontecimientos hoy en el contexto del pronunciamiento de algunos senadores sobre la crisis en el país. Julio está planteando salidas que parte de una tercera pregunta. A ver, Julio, concluye para luego... Mira, para hacerla, yo decido claramente que la salida, que es temporal porque no es una solución, hemos hecho esa diferenciación, la salida pasa por la ratificación. Yo he dicho muy claramente de que yo he respetado los fallos de la Sala de lo Constitucional, creo que son personas correctas y honorables,
Pero de eso a aceptar, les he dicho, de que son la máxima tribunal de este país, no es cierto. De eso a aceptar de que después de Dios la sala, tampoco lo puedo aceptar. De eso de ser juez y parte y resolver en una... tampoco se puede aceptar. Pero la salida, si bien es cierto, va a ser política, tiene que tener sobre la base la ley y la Constitución. Correcto. Porque de lo contrario, si la salida temporal no se sustenta sobre la base de la ley y la Constitución, este país va al despeñadero. Ya se metieron los gringos y van a poner orden. Hasta que no nos quiten el fomilenio no nos vamos a ordenar, pero para usted, Alfredo, se debería retirar la Corte Centroamericana, retirarse los gringos, retirarse todo el mundo y que resuelvan los que deben, o deberíamos tener un liderazgo internacional para resolverlo. La que se debería retirar es la Corte Centroamericana porque no tiene pitos que tocar. Los americanos tienen derecho de hacer con su dinero lo que les da la gana y apoyar a quien les da la gana. Pero yo quisiera retomar las palabras de Dagoberto, que en esta coyuntura debemos ver lejos, y yo le agregaría ver profundo. Tenemos que analizar no lo que está sucediendo en la Corte, o sea, eso es coyuntural, por de pronto y por fregar, como dice Quirio. Tenemos que ver hacia dónde nos quieren llegar, o hacia dónde podemos llegar. Y tenemos ejemplos. Miren, veamos la Marcha Blanca, calcadita con Nicaragua. Sale la oposición, el régimen sandinista le mete las turbas divinas a agredirlos. Veamos Nicaragua, ya se tomaron la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Veamos los medios, ustedes que están en los medios. Ya el régimen orteguista ya se tomó periódicos, televisoras, radios. En Venezuela no hay una radio independiente, una televisora independiente, solo Globovisión, que la han limitado a internet y a cable. Entonces, veamos hacia dónde nos quieren llegar. Esto para mí es lo que debe meditar el pueblo salvadoreño. Y como dijo el juez Roberts de la Corte Suprema de los Estados Unidos, si no les gusta, cámbienlo. Aquí tenemos que tomar una decisión los salvadoreños. Si no nos gusta la Constitución y la manera que se está comportando la clase política, cambiémosla, pero cambiémosla con procedimientos democráticos para fortalecer la democracia. No podemos permitir que un grupo de políticos use la democracia para destruir la democracia. Bueno, ok. Ernesto, hoy nosotros nos hemos abstraído precisamente de ese tema porque, bueno, hay otras cosas también. Es importante, hoy está con nosotros el conferencista internacional, escritor Cristian Abrate, director y fundador de la Escuela de Riqueza en Argentina, y hoy vamos a aprender a hacer pisto, pero honradamente. Honradamente. Así que aquí lo quiero presentar, Cristian Abrate, escritor del libro, ¿verdad? Aquí lo tenemos, de la Escuela de Riqueza, y quien es también heredero de toda la filosofía de Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Es un... Qué bueno, Cristian, qué gusto de saludarlo. Buen día, Ernesto, y gracias a Ivonne y a Tony por permitirme participar. Estoy desde que llegué el día lunes siguiendo atentamente lo que está ocurriendo y esto que está pasando en este hermoso país, que como lo vemos no solamente aquí, hace bien poquito tiempo vimos cuestiones similares que han ocurrido, como hablaba recién una de las personas que te acompaña, Ernesto, acerca de cómo se utiliza la democracia para destruir la democracia. Pasó algo parecido en Paraguay, pasa también en mi país, de que se utiliza la democracia con fines para algunas personas y bueno, que en definitiva esto va en desmedro de lo que tendría que ir, que es del bienestar de las personas del país, que hacen al país, no solo de una pequeña cuota de gente que son los que realmente terminan acomodando las cosas, cuando decían ahí, bueno, cuando ya Arena tenga sus 3 personas y cuando ya la otra parte tenga otras 3 y tal, y bueno, ya nos quedamos tranquilos. Un tema interesante que muestra cómo cada uno de nosotros también interactúa con lo que ocurre
en nuestros países y en definitiva a dónde nos llevan, ¿no? Cristian, también es importante que un país sepa hacer y Dagoberto quiere medio comentar sus Adelante, Dago. Mira, Cristian, trata de conversar con la gente, el pueblo, y recoger las opiniones de la gente. Somos un pueblo muy inteligente y muy lindo, de los más lindos del mundo. Eso ni después de los de Argentina, pero bien cerquita, y si no tienen cuidado les ganamos ya en la otra votación. Así que 5 años hace que vengo a este hermoso país. Y sabemos cómo es la cosa. Y una de las cosas que hacemos es hablar con la gente, tener contacto con la gente. Y esto es lo que rescato también después de ver las noticias. Y mira, Cristian, perdona, trata de ir a un lugar que se llama Chalchuapa. ¿Oíste? Cuidado cómo te vas de regreso sin ir a Chalchuapa. Y ahí hay muy buen café recomendado. Y caminar un poquito más y te vas para Huachapá. Bueno, gracias, Huachapá, me han recomendado. Qué gusto saludarlo. Me imagino que será muy interesante los temas que van a abordar. Ivonne y Tony, buenísimo éxitos a Radio 102.9. Saludos muy cordiales a quienes nos van escuchando, desde luego, a través de la radio. Hasta luego. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Voy a una pausa comercial, no me cambio. Se terminó. Bueno, gracias por estar con nosotros. Tenemos las 7 de la mañana con 55 minutos. Ya estamos casi contra el tiempo, pero tengo una llamada para darle, o estamos ya contra el tiempo. Bueno, a ver, doctor, quizás para ir un poco a la conclusión, 30 segundos. Bueno, yo creo que el problema tiene solución, pero también creo que va a ser una solución que no va a resolver toda la estructura que ya viene viciada, tanto en la clase política como los que elige la clase política. Porque recordemos que los magistrados son electos por la Asamblea. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo debe anhelar? Que aunque se repartan por cuotas, se reparta la cuota a los mejores, a los más limpios, a los más sanos, a los más probos y a los más inteligentes. Julio. Bueno, yo voy a diferir con Kirio. Creo que la solución no se vislumbra. La salida pasa por la ratificación. La solución debe ser el planteamiento de qué queremos para que dentro de 3 meses no estemos discutiendo. Hoy fue el tema del conflicto entre la Sala y la Asamblea Legislativa. Mañana va a ser otra el conflicto. Por lo tanto, la solución es más profunda. Julio, el otro viernes ya hay solución. Doctor, no me molesta, Julio ha venido bien elegante ahora con su saco, usted mismo. Ojalá, es un dandy, ojalá, es un dandy, saco de banquero, ojalá de Don Corleone. Un acercamiento, sí, miren, una elegancia de saco, así que no me lo esté molestando. Las rayas son las que más me gustan. Ah, de veras. Una mancha más al tigre, la de pantera. Una raya más al tigre. Pero son características de los tigres, así es que, ¿verdad? Dagoberto, correcto. A ver, tu reflexión final. Los elementos para una salida política están puestos sobre la mesa. Pero hoy esos elementos están sobre el filo de la navaja y hay una responsabilidad política y patriótica sobre los actores de esa salida. Si no construimos esa salida, te la van a imponer desde afuera. Eso es humillante. Alfredo. Bueno, yo creo que la legitimidad que pueda tener una salida política la puede dar el hecho de abrir la puerta para una solución estructural. Y eso pasa por un esfuerzo de todos los salvadoreños. Correcto. De tener una visión de país y escoger qué país necesitamos. Y cambiar la Constitución y llenar los vacíos constitucionales para lograr ese objetivo. Agradezco a Dios. Agradezco a ustedes y a ustedes, amigos televidentes, esa preferencia, esa permanencia con nosotros. Hemos una vez más cumplido, llevándoles a ustedes, desde luego, diferentes elementos que, desde luego, le crean a ustedes sus propias lecturas, a efecto de crear y tener su propia, diríamos también, opinión sobre los temas que se abordan. Esta mañana, desde luego, les agradezco al doctor Kirio Waldo Salgado, a Dagoberto, a Alfredo Menalagos, a Julio, ¿verdad? Gracias por habernos acompañado.
Llegamos hasta aquí, pasen un feliz fin de semana, vamos a seguir dándole continuidad a este tema y por supuesto recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí se despide